Es asesinado el líder negro Malcolm X, muere el inefable Stan Laurel, el gran amigo de Oliver Hardy, también fallece el director de Marcelino Panivino y de Carne de Orca y del Cebo, Ladislao Baida, uno de los más grandes directores de cine que han rodado en España. Él era húngaro, pero realmente también prácticamente se sentía absolutamente español. Su último film estaba rodando, muere en pleno rodaje de una película, La Dama de Beirut. Lo termina nuestro querido amigo y también compañero de profesión, Luis María Delgado. El Real Madrid se proclama campeón de la Liga. La entrega de los Oscars es el gran triunfo para la película Sonrisas y Lágrimas de Robert Wise. Y los Oscars de interpretación son para Lee Marvin por aquella película, La balada de Cat Ballou, y Julie Christie por Darling. El Oscar a la mejor película lo disputaban también Doctor Zhivago, El coleccionista, Darling y Mujeres en la arena. Se lanza al espacio el Early Bird, primer satélite de comunicaciones con fines comerciales. Y bueno, digamos también que muere en Barcelona a los 81 años el insigne oftalmólogo Barraquer, Eleuterio Sánchez El Lute, que después será un personaje de leyenda en la España de 10 años después, es condenado a muerte en Consejo de Guerra. Cassius Clay vence por KO técnico en el primer asalto a Sonny Liston y el filósofo Julián Marías ingresa en la Real Academia Española de la Lengua. Felice Gimondi vence en el Tour de Francia. Estas son algunas de las cosas que ocurren en el año 65 en el mundo y en España. Y es, como digo, el año que Franklin Schaffner estaba rodando en la playa de Malibú mientras Steven Spielberg, según nos ha contado Juan Manuel de Prada, le pedía que por favor le dejaran mirar a ver cómo se hacían esas escenas y cómo podían montar el traveling, la grúa y todo ese aparato y parafernalia que supongo que sería enorme para montar esta película, porque estamos hablando de una época donde el cine todavía tenía los rescoldos del gran cine, ¿no? Y las producciones, incluso de tipo medio como esta, debían ser una cosa asombrosa como se rodaba, ¿no? Sí, sí, vamos. Además, esta película que estaba rodada prácticamente el 80% en decorados. Hay decorados de interiores, por supuesto, pero hay decorados de exteriores. Esos suelos, esos cielos que hay en la torre, arriba de la torre, son folillos, cicloramas enormes, que eso le permitió al director de fotografía hacer esa fotografía tan absolutamente maravillosa y tan absolutamente insólita en aquel momento en el cine americano. Crepuscular, ¿no? A veces. Porque en aquel momento en el cine americano era bastante insólito, pues por ejemplo, que las estrellas estuviesen en penumbra, los rostros. Hay muchísimos primeros planos en que la luz viene o de atrás o viene de un lado que recorta, y los rostros de los actores están casi oscurecidos. Y eso en el cine americano de la época no es que fuese una herejía, era algo disparatado contratar a un actor o una estrella como Charlton Heston y unas veces que no se le veía la cara y otras veces ponerle un casco que se la tapaba íntegramente. Si lo recordáis, y lo recuerdan también algunos de nuestros amigos, Russell Metty lo hacía en Espartaco, una marca de fábrica suya. Le cruza la luz lateral a los actores, con lo cual le saca un relieve a la frente, a la nariz, a la boca. Yo quiero pensar, y además yo creo que es cierto, que esto es, el cine americano siempre ha tenido la grandeza del cine en total, pero siempre ha tenido ciertos complejos de cierto cine europeo. Y yo creo que en ese sentido los primeros directores de fotografía que hicieron esa revolución de las luces naturales fueron los franceses, y yo creo que estos realmente bebieron en algunas películas francesas de la época en que los grandes directores de fotografía que se iniciaron con la Nouvelle Vague influyeron fundamentalmente en ese tipo de luz que era revolucionario. En vez de iluminar las caras, los escenarios, tal, empezar a poner la luz según los lugares de procedencia. Si había un ventanuco, claro, pues venía por la derecha, la luz venía por la derecha. Si el personaje, la luz venía de atrás, pues la luz venía de atrás y se quedaba un poco a contraluz. Ese tipo de fotografía verdaderamente revolucionario empezó en Europa, y yo creo que este tipo de directores de fotografía lo copiaron, se sintieron influidos, y en ese sentido El Señor de la Guerra es prodigiosa la fotografía. Y además yo creo que le va muy bien a ese aire shakespeariano que a veces adopta la película, ¿no? Que yo creo que lo hace muy bien en ese sentido. Schaffner le implica un aire, no sé, que tiene todo el sabor. Tiene alientos, alientos shakespearianos continuamente, incluso en ese amor fu. Es que además, aparte de alientos shakespearianos, que es cierto, es que como procede de una obra de teatro, pues todo tiene un tono teatral shakespeariano, pero muy bien llevado al cine. Y luego no solo es la fotografía, luego está lo que tú decías antes, la ambientación, el vestuario, que es excelente,
cómo son los trajes de Charlton Heston. El color, siempre a base de colores no excesivamente brillantes, como eran los colores de la época dorada de Hollywood del medioevo, de las películas de Richard Thorpe y todas estas películas. Aquí son colores pardos, grises. Lo más que llega a esos trajes preciosos de Heston es un color ladrillo, no llega a ser rojo, siempre es un color un poco más... Teja, sí. Sí, teja, un poco teja, exactamente. ¿No? Y yo creo que todo eso le da un... Y luego, vamos, a mí me parece que el tratamiento de los primeros planos, cómo utiliza el escope, pero no solo en los planos generales, con ese movimiento poco geométrico de los actores, pero luego cuando la cámara se acerca a los primeros planos, que casi siempre están centrados. No es como hay cierta tendencia de componer a un lado... Dejar un poco de aire a un lado. No, aquí están siempre centrados. Claro, la cara de esa señora, y ya hemos dicho lo que se tiene que decir, de esa señora que es absolutamente fascinante, maravillosa, tierna, emotiva, seductora, y la cara de Charlton Heston, que parece esculpida por Miguel Ángel, con ese cuello que tenía Charlton Heston. Fijáis que muchas veces Charlton Heston echa la cabeza para atrás para hacer unas miradas un poco como de arriba abajo, y entonces compone, realmente es un prodigio de composición escultórica, su propio primer plano. Eso Sandler, que me parece un hombre de una gran habilidad y de un gran talento, lo utiliza como pocas veces se ha utilizado en el cine. Yo creo que el rostro de Charlton Heston en esta película es una obra de arte, es decir, pocas veces el rostro de un hombre ha podido reflejar tanto la lucha interior que a lo largo de toda la película sostiene, ¿no? Consigo mismo y con el mundo que le rodea, ¿no? Es un personaje agónico totalmente. Absolutamente, ¿no? Es que se llama Crisagón. Es que la etimología precisamente de ese nombre, Crisagón, que es griega, agón significa certamen, lucha, y crisos es oro. Entonces es el combatiente dorado, o algo así como la disputa áurea, o como queramos llamarlo, y que es perfecto, por ejemplo, si lo comparamos con la etimología de su hermano, Draco, el dragón. Entonces ahí no tenemos otra cosa que una nueva versión del combate entre San Jorge y el dragón. Los hermanos van a disputarse ese lugar del Brabante, alejado, por supuesto, de todo mundo civilizado y tierra de frontera, y se lo van a disputar a lo grande en el plano simbólico. El combatiente revestido de oro y el dragón, que al final saldrá, por supuesto, vencido, ¿no? Con la presencia nunca vista del duque. Es una presencia que está planeando continuamente en la película, ese duque del que se habla continuamente y nunca le vemos, pero que se supone que tiene una importancia definitiva en sus vidas. Hay una imagen de esta película que yo creo que es una imagen emblemática de mucha gente que la vio hace 30 años, que no se acuerda de ella. Cuando le hablas del Señor de la Guerra, te recuerdan el pelo de Charlton Heston. Ese corte de pelo... Es el pelo de los normandos, el de la tapicería de Bayeux, es perfecto. Pues ese pelo, la imagen de Charlton Heston con ese pelo, con ese corte de pelo a lo tazón, es una imagen que todo el mundo se acuerda de ella. Dice, sí, es aquella película que Charlton Heston tenía el corte de pelo, porque realmente yo nunca le he visto a Charlton Heston con un peinado tan distinto, vamos, tan sui generis, que evidentemente es el de la época, y luego ya otra imagen es Charlton Heston con ese casco, con esa cosa que le tapa la nariz, que me parece que era la portada... Que hizo el gran pintor José Ramón Sánchez Sanz, en la revista. La portada de la revista Cine Estudio, cuando fue elegida El Señor de la Guerra, mejor película del año, él hizo una portada de homenaje a Charlton Heston y a la película. Y hay una cosa que transmite, tú estabas hablando del vestuario, y todo lo que engloba la puesta en escena, como es la dirección artística, como son los decorados, y sobre todo la dificultad de vivir que transmite, que era una época muy difícil para vivir, donde hace frío, donde las comodidades son las mínimas, donde falta tecnología, donde realmente dices qué terrible era vivir en esa época, ¿no? Miseria, yo creo. Y eso que es el que tiene la torre, pero fíjate lo que está fuera de la torre, donde van estas gentes, eso lo transmite muy bien esa época oscura y difícil, ¿no? La misma torre, es decir, en vez de ese castillo medieval apabullante y maravilloso, este señor es el señor de una torre que es una mierda de torre. Una torre de frontera, sin interés. Pero evidentemente está muy bien porque da la idea un poco de cuál es su poderío, que es un poderío prácticamente mínimo, porque es un señor de una tierra muy pequeña, con unos pobres desarrapados y muertos de hambre, y con una torre que, aunque la ficción de la película la falsea un poco en los interiores, que parecen unos espacios mucho más amplios que lo que da el exterior, pues no deja de ser una torre vertical sin ninguna grandeza y sin ningún empaque. Y tú hablabas del cine de miradas de Schaffner. Yo creo que aquí hay algo
extraordinario y que lo clarifica, que es el personaje de Bors, de Richard Boone, ese actor portentoso, que durante toda la primera mitad de la película solo mira. Ese hombre al que le han encargado desde que era un niño, el personaje de Heston, de cuidar de él. Y entonces es un personaje admirable, de una fortaleza y de una... que entiende todo. Tú ves la cara de Richard Boone y a través de su cara vas entendiendo todo el conflicto, cómo va pasando y hay cómo muchas va a miradas de terminar. sentimiento entre Charlton Heston y Richard Bueno, Boone.